¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo espero que se encuentren muy bien. Hoy te traigo a presentar el review final del Redmi Note 15 Pro Plus 5G, que por acá lo tengo. Muchas gracias a los chicos de Xiaomi Guatemala por permitírmelo testear y a ustedes siempre por llegar en este canal. Suscríbete, es gratis. Y como debida razón, ya le hice un unboxing donde presenté todas sus características y especificaciones a profundidad, a cada detalle. Pero también le hice un review en cuanto a los videojuegos, donde pusimos a prueba la batería enorme que carga de 6500 miliamperios. Y créanme, me sorprendió. Entonces, la pregunta del millón es, ¿el por qué debo recomendarte este dispositivo en pleno 2026? Presta atención porque hay cositas que sí me gustan y me halagan. Por ejemplo, su diseño, la parte trasera, construcción al estilo tipo cuero vegano que le da un aspecto muy bonito. Su nodo de cámara no sobresale tanto. El peso está equilibrado, 207 gramos, más o menos 7.30 onzas. Y es que también tenemos pues un grosor bastante bonito. Puede llegar entre 8.2 milímetros, entre 8.5 milímetros, porque como este es cuero vegano, también existe otro que es de vidrio, pero casi no hay tanta diferencia. También lo que me gusta es que resiste a todo. Es un titán de titanes. Resistencia militar IP68, IP69K. Puede incluso sumergirse en el agua por 1.5 metros de profundidad durante 30 minutos. No abuses, solo agua dulce, no en agua salada. También resiste a caídas de hasta 2.5 metros. Imagínense lo que puede resistir. Y ojo, mi gente, a mí me dolió. Aquí hicieron unas pruebas, justamente por acá te lo pongo, donde lo utilizaron con un péndulo. Al parecer que era como tipo marketing, ¿no? Pero dije, poniendo a pensar, duele, gente. A mí me duele cada vez que hacen eso. Y lo pusieron a prueba. Y no, hombre, caramba, a mí me impresiona bastante lo que está haciendo Redmi. Por eso es que si tiene las manos aguadas, te puede resistir. Tampoco abuses, como siempre digo, y esto nos da esa confianza, comprar un dispositivo de estos, porque nos da esa confianza de que sí va a resistir al menos caídas, pantalla, ahí va bien. Pero también un punto importante que la caja viene de todo, mano, ¿sí? La caja al momento de desempaquetarlo, te encuentras, por ejemplo, con su herramienta para sacar la bandeja SIM, un manual de usuario, un case protector que para protegerlo suena bastante bien, un cable USB tipo C, más cargador de 100 watts, gente. Por ahora esta marca está implementando todo eso. Y por este precio, gente, por acá te lo pongo justamente el precio, puede estar más barato o puede estar más caro en tu país. Es aproximadamente, ¿sí? Para que te des una idea. Pero realmente sí lo vale. Sobre todo también que hay algo importantísimo. La pantalla. Es una chulada, gente. Es una chulada la pantalla, donde quiera que la veas. Tenemos desbloqueo incluso bajo en pantalla. Funciona perfectamente. Tenemos desbloqueo facial y me gusta mucho. La pantalla se comporta muy bien. Tenemos pues aquí ya una protección, ¿sí? Aparte de la protección que ya sabemos que resiste a golpes. Aquí hay una mica protectora, ¿sí? Plástica. Cuando le pongas un vidrio templado, procura quitársela, ¿sí? La pantalla es AMOLED y nos ofrece de 6.83 pulgadas. Tenemos un brillo bastante bueno, 3200 nits como máximo. Y la protección que lleva es Corning Gorilla Glass Victus 2. También tenemos una tasa de refresco hasta 120 Hz, protección para luz azul en cuanto a los ojos. Los ángulos de visión se ven muy bien en cuanto a videos en YouTube en resolución en 4K con contenido HDR10 Plus. Bastante buena, por cierto. Se ve muy bien con colores bastante buenísimos, negros profundos. Se ve, wow, impresionante, gente, impresionante. Sí, pero también tenemos aquí, hablemos acerca de su software. Bueno, hasta ahora, cuando ya le hice el unboxing, justamente fue en enero, y ahora el review, ahora a finales de febrero, pues no me ha caído HyperOS al menos 3.0, ¿sí? Si nos damos cuenta aquí, mira, presta atención, me voy al apartado de ajustes y me voy a dar aquí un vistazo donde tiene 2.0, todavía con Android 15, ¿sí? Yo espero que llegue HyperOS 3.0 porque sí, soy un usuario de Xiaomi, y al menos en HyperOS 3.0 es una maravilla. Aquí incluso te voy a poner como de ejemplo, le voy a dejar un poquito el brillo aquí,
Voy a poner una canción, sí voy a poner música mejor porque si no me pierdo. Y listo, cuando pongo una canción aquí le voy a bajar un poquito el volumen. Lo que hace es esto, mira, o sea, incluso si quiero desbloquear más de algo, me va a mostrar aquí una como mini cápsula. Cuando dejo algún cronómetro me están llamando, o cualquier cosa, gente. Y mira lo impresionante que es HyperOS 3.0, o sea, es otro nivel. Yo espero que llegue eso, gente, pero lo que me cayó un poquito como que, ¿qué pasó aquí? Me cayó una actualización, yo dije, ok, es 3.0. Cuando le hice el respectivo test de rendimiento, le desinstalé cada una de estas aplicaciones y ¿qué crees? Volvieron a quedarse nuevamente. Y es que nos ofrece Game Turbo y todo lo demás y volvieron otra vez las aplicaciones. Espero que en un futuro pues ya no tengamos todo eso, pero es fácil de desinstalar. Digo, ok, por ejemplo esto, lo voy a desinstalar y listo. Así puedes desinstalar lo que se te dé la gana. Pero un punto clave es que también tenemos todo lo que necesitamos como control remoto, aunque aquí ya no tengamos ese sensor, justamente es este. Aunque digan 3 cámaras tiene, no gente, estas dos de arriba sí, pero este es el sensor, por aquí debe estar escondido para el control remoto. Tiene doble micrófono para poder incluso eliminar todo el ruido exterior cuando estés llamando. Y también nos ofrece otra opción más que al menos yo no lo he probado cuando estamos en una situación de un concierto, en un estadio de fútbol. Si se dan cuenta, hay mucha gente y cuando queremos hacer una llamada, la red está saturada, compadre. No sé dónde saca fuerza Xiaomi Redmi y dice que aquí tiene una tecnología que puede potenciar la señal, ¿sí? Si aquí está muy saturado, con mucha gente, lo que hace es sacar muy bien tus llamadas. Yo no lo he probado porque no he ido a un lugar donde haya mucha concentración de personas, pero alguien que lo haya hecho, por favor, dígamelo en la zona de los comentarios. Algo que no haya hecho, no te lo puedo decir, pero funciona, dice. Algo también que vamos a hablar de este apartado, como estamos en su software, como le hice un test de rendimiento a profundidad casi 2 horas, por lo menos no hay bugs, ¿sí? Ahí sí, salvado por la campana, ¿sí? No hay bugs, no estuvo con reinicios, calentamientos colaterales, al menos aquí en mi país, Guatemala, se ha mantenido una temperatura de 22 grados centígrados, pero cuando lo pongas, por ejemplo, a jugar con exceso de aplicaciones muy fuertes como Microsoft Word, AutoCAD, aplicaciones como CapCut que esté renderizando algún, sí va a poder, sí, pero se calienta, incluso grabando un video. Considera, por favor, de todo corazón, comprarle un ventilador, ¿sí? ¿Por qué te lo digo? Porque el procesador es un digno de admirar. Es un procesador muy potente, gente. Es un Snapdragon y la madre. Sí, el Snapdragon 7S Gen 4 nos da un máximo potencial en todos los videojuegos. Y como resultado nos da, por ejemplo, juegos bastante equilibrados con el Fortnite. Lo pusimos a prueba. Nos fue bastante bien, entre 30 a 40 frames por segundo. Lo pusimos a prueba en Call of Duty Mobile, nos fue bastante bien, hasta 90 frames por segundo, un sensor giroscopio bastante funcional, si lo volteas a la izquierda o derecha, funciona perfectamente. Jugamos Free Fire, Blue Strike, casi 14 juegos, mejor te lo pongo en las zonas comentarios porque me va a durar como 2 horas en este review. Por favor, vete a verlo, ¿sí? Ahí vimos los FPS en tiempo real, bien así, mamón, como a ti te gusta, bien bonito el test de rendimiento. ¿Y qué más? Y la batería, ahí hemos dicho que 6500 miliamperios. Oh, está bien, gente. Al 71 me recuerdo, sí, 71 llegamos de batería con 2 horas y fracción. Y pues está bien, 71. Y según yo, porque no lo seguí utilizando, según yo, en mi conciencia, pueda que te llega unas 8 horas de batería. Sí, 8 horas jugando. Ahora con uso normalito, carajo, te puede durar más de 2 días. O exagerado un día, ¿sí? Exagerado un día y te sobra para el otro, ¿sí? Pero viéndolo bien, rinde mucho más que el Xiaomi 15 Ultra. Porque este es el dispositivo que uso del diario. Pero, ¿qué te parece si hablamos de sonido? Porque también es un punto muy fuerte que debemos de conocer. Por ejemplo, tenemos aquí un altavoz bastante bueno, tiene doble y nos llega hasta 400% más de volumen. Aquí sí se pasó, aunque no tiene conexión de jack de audífonos, tampoco radio FM, pero el altavoz sí que está bastante fuerte. ¿Qué te parece si nos vamos a una prueba a continuación?
Hablemos ahora de sus cámaras, ¿sí? Como hemos visto, tenemos dos. La principal que va a ser aquí de 200 megapíxeles y justamente es este sensor. Tenemos tecnología OIS, estabilizador de imagen y de video, autoenfoque PDF automático. Este segundo sensor justamente va a ser de 8 megapíxeles, ultra angular, 120 grados, que va a servir como para fotos modo retrato con fondo borroso. Así como ves aquí el video, ¿sí? Así te va a sacar una foto con fondo borroso, así de bonita. Mientras que la cámara selfie justamente va a ser de 32 megapíxeles. Pero yo lo puse a prueba no solo de día, sino que también de noche. Así que vamos a verlo. Honestamente, la cámara trasera pues ha logrado un excelente trabajo en este Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Estás viendo foto normal, modo retrato, lo hace bastante bien, con colores bastante bonitos, no sobresaturados, está perfecto. Yo le doy 10 de 10 por ahora, no he encontrado ningún motivo o pena de decirte que no te va a funcionar. La verdad es que por aquí sí ha dado una muy buena tarea. Aquí hay fotos normales, modo retrato, el recorte lo ha hecho bastante bien. Incluso cuando hacemos fotos con autoenfoque automático PDF, por ejemplo, la caja se ve muy bien enfocada con excelente fondo borroso. Fotos de cerca, por ejemplo, para ver los bichos o algún tipo de documento, lo va a hacer también. Perfecto, mira cómo lo hace por acá. Aquí tenemos un cactus y se ve con unos buenos colores y con un buen desenfoque incluso. Aquí ya lo pongo en modo ultraangular. Aquí se ha perdido un poco pues de detalle, se comprende bastante, pero tenemos más campo de visión, incluso para capturar, por ejemplo, a un lugar panorámico que se vea bonito. En cuanto al rendimiento de la cámara selfie, está bien también. Podemos ver aquí buenos resultados. Tenemos un buen recorte, un buen fondo borroso, cosa que lo podemos editar a nuestro gusto. Aquí tengo otra fotografía en modo recorte, en modo retrato, lo hace bastante bien. Luego foto normal y debo decirte que hay una configuración que se puede poner en HD, esa es la configuración que estoy utilizando porque al momento de quitarle esa configuración como que baja un poco la calidad. Yo siento pues y lo veo, pero por aquí ha dado un buen resultado, buen performance, incluso el fondo borroso se ve muy bonito, sinceramente me agradó bastante. Aquí lo puse también con iluminación artificial y la verdad se comportó y muy bien. Pero, ¿qué pasaría con la cámara en modo trasera, pero modo nocturno? La verdad se comportó 10 de 10, gente. Aquí nada que envidiar a este dispositivo móvil. Está muy bien, gente. Se puede observar que hay pues inteligencia artificial porque el cielo se torna de color azul. Nada que envidiar, gente. Muy buen resultado. Al igual que aquí también tenemos un buen performance. Entre mejor iluminación, mejores serán los resultados. Ahí sí que me gustó y mucho. 10 de 10 también por acá. Vas a poder tomar fotos muy buenas en la ciudad. Ahora la cámara selfie, ¿qué tal? Aquí sí como que no muy, gente. Sí, debo decirlo, la cámara selfie pues a pesar de tener buena iluminación, como que le hace falta un poco de resolución, así lo siento, incluso en los dedos los puedes ver, le hace falta como resolución, hay mucho ruido por ahí, pero se comprende que es modo nocturno. Así es como graba este Redmi Note 15 Pro Plus 5G con su cámara trasera en modo nocturno, en resolución en 4K a 30 cuadros por segundo. La verdad que se comporta bastante bien, donde hay bastante iluminación, pero artificial. Y aquí también haces un mayor esfuerzo. Recordemos que no es un gama super alta, pero se defiende bastante, al igual que tiene inteligencia artificial, porque el cielo se torna de color azul. Allá está la luna, se ve bastante bien, ¿verdad? Ahora así es como graba, pero en su cámara selfie a 1080 a 60 cuadros por segundo. Vemos que donde hay poca iluminación se ve todo con mucha sombra o mucho ruido, pero por acá ya cuando tenemos iluminación artificial se ve muy bonito. La verdad que se comporta bastante bien. Entre mejor iluminación, mejores serán los resultados. Bueno, esta es una grabación modo día con este Redmi Note 15 Pro Plus 5G, que tenemos una resolución máxima de hasta 1080 a 60 cuadros por segundo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo veo bien, bastante estabilizado, me gusta mucho cómo hace el trabajo. Estoy caminando y miren cómo graba, incluso hasta el timbre de mi voz. La verdad que se comporta bastante bien. A 1080 a 60 cuadros por segundo es más que justo, más que por su rango de precio.
Y así es como graba ahora, pero con su cámara trasera de 200 megapíxeles, con una grabación y resolución de 4K a 30 cuadros por segundo, un autoenfoque bastante bonito, lo suficiente para crear tu contenido para redes sociales. Ahí sí me gusta y mucho. Vamos a caminar un poco a ver qué tal es su performance. La verdad que sí se comporta muy bien. Cerrando aquí ya con 1080 a 60 cuadros por segundo, se ve bastante fluido, un video como esponjoso, gelatinoso a 1080 a 60 cuadros por segundo, al igual que también tiene un autoenfoque muy bonito. Esto es como para cuando queremos grabar pues un contenido así como yo en los test de rendimientos a 60 cuadros por segundo a 1080 está muy bien. Y así es como graba modo ultra angular a 1080 a 30 cuadros por segundo. Aquí tenemos más campo de visión, pero lamentablemente no vamos a tener un autoenfoque así brutal. Es por esa razón que tenemos más campo de visión y esto nos va a servir cuando estemos en un volcán, por ejemplo, un lugar panorámico así bonito, cuando vayas a la playa o un evento. Esto te va a solucionar tus problemas, ¿sí? Está muy bien. Bueno, mi gente, hemos regresado con este titán de titanes, el Redmi Note 15. ¿Para quién va dirigido este dispositivo? Bueno, presta atención. Para aquellas personas que trabajen a lo rudo, que no tengan pena de que se va a caer o se va a mojar o hay una taza de café por ahí que sale volando, tranquilo, no va a pasar nada, ¿sí? Para aquellas personas que trabajen a lo rudo en mecánica automotriz o Uber, que requieran de mucha batería, que estén todo el tiempo en la calle, carajo, aquí lo tienes. Y en menos de minutos con la carga de 100 watts con cargador que viene en la caja, por cierto, lo tienes en minutos y ya almuerzas o desayunas o te echas una ducha y ya lo tienes cargado. ¿Quieres jugar? También lo tienes. Procesador bastante digno, es un Snapdragon 7S Gen 4 con sensor giroscopio totalmente activo, jugando a Call of Duty hasta 90 frames por segundo y otros juegos bastante pesados también, que ya le hicimos el test de rendimiento. Para aquellas personas que les gusta hacer contenido, buenos videos en grabación que está muy fuerte en 4K a 1080, a 30 y a 60 frames por segundo. En la cámara selfie, ahí sí es un punto donde está flojo, nomás graba a 1080, 60 frames por segundo, gente. Ahí está el punto flojito que ya le encontramos. Y también las fotografías y videos salieron espectaculares. ¿Qué más? Pues es todo, gente. Tiene control remoto universal. Tenemos también super señal dotada y doble SIM, eSIM. Y lo que nos faltó fue radio FM. No tiene radio FM. Gente, no sé si decirles, pero como esto, no sé si se lo van a decir los demás que hagan este tipo de videos, pero al menos yo sí te lo voy a decir porque este es mi trabajo, ¿no? Mira, pues, tengo aquí unos audífonos que son de la misma marca, incluso el adaptador de Xiaomi, que se convierte a plug, ¿sí? A tipo C, y aquí tiene, pues, la marca, ¿no? ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Presta atención un poco. Mira lo que va a pasar. Imagínate que quiero escuchar mi música favorita con audífonos X, cualquiera, que aunque no sea la misma marca, ¿sí? Vengo y lo conecto. Mira qué dice. El dispositivo no es compatible. El puerto USB-C de este producto solo admite dispositivos de audio digital. Oh, ¿qué nos obliga? Sí, es 2026, ok, ya estamos en 2026. Lo que nos obliga es comprarte unos audífonos Bluetooth. Cualquiera, sí, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Si queremos, por lo menos, le quitaron la entrada que es de audífonos, pero ¿por qué también nos quitaron esto? Esto debería de mejorar. Yo espero, ¿verdad, gente? Hay que ser un poco transparente en esto. Yo espero que en la futura actualización, cuando llegue HyperOS 3.0, que lo agreguen si es de software. Y si es de hardware, lamentablemente va a seguir igual. Pero al menos soporta pues micrófonos DJI, por ejemplo, digitales, tal como lo dijo la leyenda. Se lo conectamos y listo. Y ya está ahí puesto. Y lo que vamos a hacer la prueba es, por ejemplo, hacemos esto, grabamos un video y hacemos lo siguiente. Bueno, me retiro un poco, mira. Sí. Y así de esta manera. Y listo.
y lo que va a pasar es lo siguiente. Se va a escuchar como tipo vocerrón porque lo acerqué a mi boca. Grabamos un video y hacemos lo siguiente. Bueno, me retiro un poco, mira. Sí. Y así de esta manera. Entonces sí funciona y se lo perdono por el momento ahí. O quieres conectarle un micrófono profesional con entrada USB tipo C, entonces sí va a funcionar. Y también hacemos la siguiente prueba. Tengo un micrófono profesional aquí con su salida pues tipo C. Se lo conectamos y no pasa nada. Y entonces sí funciona. Ahí está la luz verdecita ahí. E incluso podemos mutearlo y funciona bastante bien. Bueno, al menos acepta audífonos con entrada USB tipo C que sean pues digitalmente. Entonces, justo le compras unos audífonos y ya lo tienes resuelto. Pero para mí es bastante importante. Yo espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte, dale un poderoso like. Y esto fue también muchas gracias a los chicos de Xiaomi Guatemala. Espero que me perdonen haber mencionado esto, pero era necesario, gente, para que tú y yo sepamos de qué estamos comprando. Duele, gente, duele, pero así es. Ya estamos en 2026. Redmi lo implementó y así va a seguir. Y créanme que en todos los modelos está igual. Así que no se quejen cuando reciba incluso el Redmi Note 15 Pro 5G, gente, sin el Plus, porque ahora estamos con el Plus haciendo este review. Incluso al Redmi Note 15 normalito y el 5G lo mismo pasó. Es que así es, gente. ¿Qué podemos hacer? Nos vamos viendo en un próximo video. Chao, chao. Suscríbete.